a este momento, ¿no? Y luego tendremos por acá otro momento que nos da una compresión que vale 0.85 F'C por B por A más AS por FY, en caso de que consideremos el acero de compresión. Y aquí, pues una tensión que es 1.25 de FY por A', ¿no? Entonces tenemos, eso ya lo hemos aprendido, ya lo hemos hecho hacer un ejercicio, cómo evaluar estos momentos en función de estas tensiones. También hemos hecho cómo evaluar los momentos resistentes probables en las columnas en función del diagrama de interacción de la columna en cada piso. Lo que tenemos entonces ahora que revisar es, como cualquier revisión de estado límite, es que la resistencia, la cortante resistente, sea mayor que el cortante último en el nudo, ¿sí? Esta es nuestra revisión de siempre, donde el cortante resistente en el nudo es igual a la aportación de concreto más la aportación del acero de refuerzo, en este caso de estribos en el nudo. Y eso es lo que estamos dando aquí: fuerza cortante resistente de diseño, fuerza cortante resistente del concreto, fuerza cortante resistente del refuerzo, y esa es la fuerza cortante última en el nudo, que es la que vamos a evaluar. ¿Cómo evaluamos esa fuerza cortante última en el nudo? O sea, este es el nudo, tenemos traves a la izquierda, columnas, traves a la izquierda y a la derecha, columnas superior e inferior, y este es el nudo. El que está asurado es el nudo. En el nudo, sabemos que se va a dar una fuerza cortante como la que habíamos visto, que nos genera tensión diagonal, y que esa tensión diagonal pues, nos hace fallar el nudo. Nuestro criterio para determinar el cortante último es el siguiente. Ustedes recuerdan, desde estática, la definición de fuerza cortante. La fuerza cortante, si tratándose de vigas, decíamos, pues es la suma de todas las fuerzas cortantes a la izquierda de la sección considerada. Esa era la definición. O bien, en caso que tuviéramos elementos verticales, pues es la suma de todos los elementos, todas las fuerzas cortantes, ¿sí? Arriba de la sección considerada o abajo de la sección considerada, según el caso. Y esto es lo que vamos a hacer aquí. El cortante último, este que se ve aquí, esta flechita, ¿sí? Es el cortante que corresponde a la suma de todas las fuerzas cortantes en la parte superior del nudo, ¿sí? Estas fuerzas cortantes las evaluamos de la siguiente forma. No tenemos problema en evaluar TL, que es la tensión que nos genera este momento. Ya lo hemos hecho, les dije. Quizá acá está en otro sentido, al revés, pero es lo mismo, ¿no? Ya lo hemos hecho, ¿sí? Esa es esta tensión, ¿sí? ¿Cómo evaluamos esta compresión? Pues esta compresión, decimos, vale 0.85 de F'C por B por A. También ya lo podemos evaluar, ¿sí? Entonces ya tendríamos esta tensión y esta compresión, ¿cómo las podríamos evaluar? Pero resulta que esta no nos interesa. ¿Por qué? Pues porque está abajo de la sección considerada. Lo que vamos a utilizar es de aquí para arriba, ¿no? Entonces, tenemos que, del otro lado del nudo, tenemos una fuerza de compresión que vale CR. Esta fuerza de compresión es igual a la fuerza de tensión también aquí. Bueno, en flexión, acuérdense que estas dos son iguales. Entonces, ahora sí, sabemos que arriba del nudo tenemos, o arriba del centro del nudo, que es donde se da la sección crítica, tenemos que la fuerza cortante va a ser igual a la suma, que es TL, es una fuerza cortante, más CR, que es otra fuerza cortante, menos esta fuerza cortante, que está en sentido contrario a estas dos. Por eso es esta fuerza cortante. Esta fuerza cortante es la fuerza cortante en la columna, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es evaluar esas fuerzas cortantes. Recuerdan también
que por sismo, ¿sí?, la fuerza cortante se aplica en el punto de inflexión de, de las columnas. Déjenme tratar de hacerles un esquema que pudiera ser. eh, Vamos a ver, pensamos que tenemos un marco. Esto, pues, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero no está mal recordar. Es un marco y en este marco va a haber fuerzas sísmicas puestas así. Y vamos a ver que de estas fuerzas sísmicas, por definición de fuerza cortante, si ustedes recuerdan, la fuerza cortante en esta columna es igual a la suma de las cortantes hacia arriba, que sería esta. Aquí tendríamos la fuerza cortante. La fuerza cortante en este entrepiso es la suma de estas dos fuerzas. Si la fuerza cortante es la base de la columna, sería la suma de estas tres. Ahora, esta fuerza cortante, la vamos a poner aquí, que es la grande, se distribuye en las columnas. Igual a que ahí está la otra fuerza cortante, grande, que se distribuye en las columnas. Y aquí otra vez la suma de todas estas cortantes me da la fuerza cortante. Digamos que estas son la fuerza cortante general de entrepiso. Vamos a poner la doble. Esta es la fuerza cortante general del entrepiso, que se distribuye en las columnas. Pero en las columnas, si recuerdan ustedes, se da, aquí hay un punto de inflexión. En los centros de las columnas hay un punto de inflexión. Tan es así que si yo dibujara los diagramas de momentos, si recuerdan ustedes, los diagramas de momentos en las columnas son algo así. ¿Sí? Porque aquí están los puntos de inflexión. Diagramas de momentos que corresponden a que en este punto de inflexión se da por equilibrio, en ese punto de inflexión tiene que haber un cortante así en el nudo, ¿no? En un sentido y en otro. Si yo multiplico esta fuerza cortante por esta distancia, me da aquí un momento flexionante. Me da un momento flexionante.
Y aquí, esta fuerza cortante que va en sentido contrario, por esta distancia me da otro momento flexionante. Igual aquí, me dan momentos flexionantes así y momentos flexionantes. Y acá arriba igual, ¿sí? Y en el piso de abajo, pues va a ser lo mismo, ¿sí? Tendré que hay una fuerza cortante en el punto de inflexión, tengo una fuerza cortante hacia allá, y hacia acá. Entonces aquí voy a tener también momentos flexionantes, así. Y en el piso de arriba, pues voy a tener también, con los puntos de inflexión, tengo estas fuerzas cortantes que me vuelven a dar momentos flexionantes en esta dirección, ¿sí? Bueno, todo eso es por lo siguiente, porque yo trataré, por ejemplo, de investigar lo que está pasando vamos a suponer qué es lo que está pasando en, en este nudo, ¿sí? En este nudo, ¿qué es lo que está pasando en este nudo? Bueno, pues estoy viendo que tengo un momento flexionante en la parte superior y uno en la parte inferior, tal como está puesto acá, ¿no? ¿No? Un momento en la parte superior y un momento en la parte inferior que se equilibran con los momentos de las traves. De eso pues, ya no tenemos problema, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale este momento? Pues decíamos que vale la fuerza cortante por la distancia a la trave, que en este caso sería, si esto es H, pues sería la fuerza cortante aquí por H entre 2. Eso es lo que valdría este momento. ¿Están de acuerdo? Sería esa fuerza cortante por H entre 2. Y acá, este momento, ¿cuánto vale? Pues también la fuerza cortante, que esto es H, nuevamente, este momento también va a valer la fuerza cortante esta por H entre 2, ¿no? Esto es lo que quiero que veamos acá. Que esta fuerza cortante, ¿sí? Que está al centro de la columna, ¿sí? Es igual al momento flexionante que se genera aquí, es igual a esta cortante última por esa cortante en la columna por H entre 2. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, pues lo que sabemos es que la suma de los momentos en las traves es igual a la suma de los momentos en las columnas. Eso ya lo hemos visto, ¿no? O sea, aquí sería este momento y este momento. O sea, la suma de estos momentos en las traves es igual a la suma de estos momentos, ¿no? Por equilibrio. Ahora, nosotros ya conocemos cuánto vale cada uno de estos dos momentos, ya lo hicimos. Esos dos momentos, si los dividimos, estos dos momentos es igual a la suma de estos dos momentos. Entonces, si yo divido eso entre 2 y lo multiplico por h entre 2 o lo divido por h entre 2 me va a dar lo que ando buscando, que es el B1. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que revisar. Y un comentario adicional es que en los marcos, normalmente
todos los puntos de inflexión se encuentran más o menos a la mitad de la altura de la columna, excepto, y eso pasa en todos los pisos intermedios, excepto en el piso superior y en el piso inferior. En el piso superior, o sea, en el de azotea, ¿sí? Pasa que no tengo rigidez, o sea, no tengo otra columna aquí que me dé suficiente rigidez, y resulta que los puntos de inflexión no están a H entre 2, sino andan más o menos a un tercio. O sea, en vez de ser H entre 2, andan más o menos a un tercio. ¿Sí? Esto es un tercio de la altura. Y en las columnas de planta baja, como están empotradas en cimentación, el punto de inflexión se sube y anda por acá. ¿Sí? Y está al revés, en 2 tercios de H. Esto, bueno, es eso es una aproximación. De hecho, los métodos aproximados de diseño sísmico o análisis de cargas laterales, que por ahí han de haber conocido el de Bauman, el del Portal, todos estos métodos, parten de eso, de ubicar los puntos de inflexión y a partir de ahí, con el conocimiento de los cortantes de entrepiso, se hace todo el análisis del marco. Incluso hay en el libro del doctor Meli Bazán vienen estos modelos muy, muy bien explicados. Bueno, pero nosotros vamos a suponer, porque esto es como en general se hace esto, que el punto de inflexión siempre va a estar a la mitad de la columna superior e inferior. Esto quiere decir que estamos suponiendo que no estamos ni en el piso de azotea ni en el piso de planta baja, ¿no? Pero esa es una aproximación, ¿no? Y ya tenemos todo, les decía, ¿por qué? Pues porque la suma de los momentos resistentes de las traves es igual a la suma de los momentos resistentes de las columnas, ¿sí? Y los momentos resistentes de las columnas son igual al momento, podemos dividir entre 2 y luego por H entre 2 nos da la fuerza cortante última, que es la que andamos buscando, es la que nos hacía falta aquí, ¿no? Con eso ya tenemos forma de evaluar el cortante en el nudo. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos suma de fuerzas cortantes arriba de la sección considerada, pues sí, es TL más ER menos BU, que ya sabemos cómo evaluarla. Ahora, aquí un pequeño truco es que la fuerza esta de aquí, la CR, como veíamos, pues es 0.85 de F'(C) por B por A, que se puede hacer, lo podemos hacer, pero hay que calcular A como lo hicimos en el primer ejemplo. Hay que calcular A y luego A por B por F'(C) y todo. Una forma más fácil que tenemos de hacerlo, debido a que en flexión simple la fuerza de compresión es igual a la de tensión, pues mejor evalúo esta TR, que ya sé que vale lo mismo que CR que ando buscando aquí, y digo que CR es igual a TR, y TR es una forma muy sencilla de calcular, porque nomás es AS por F'(C), AS por FY que tengo aquí, y ya, ¿no? Es más fácil calcularla así, no es que no se pueda calcular con A por B por F'(C), sino que sabemos que esta, A por B por F'(C) es igual a AS por FY, entonces se evalúa esto, punto, y se acabó. Y ya tengo definido el valor del cortante último en el nudo, que es lo que ando buscando. Ahora, ese cortante último en el nudo, ¿sí? Lo debo de comparar con el cortante resistente. O mejor dicho, debo de verificar que el cortante resistente sea mayor que el cortante último en el nudo. Es una revisión normal de estados límite. Y para determinar la resistencia, que es la que andamos buscando, que es en función del concreto y el acero, ¿sí? Y especialmente para determinar la resistencia del concreto, ¿sí? Tenemos que considerar
que hay dos posibilidades de cómo esté armado el nudo que nos llevan a dos líneas diferentes de calcular la resistencia, o casi diferentes, no es tampoco tan diferente, ¿no? Introducimos el concepto de un nudo confinado y un nudo no confinado. ¿Por qué? Pues porque la forma de evaluar el cortante resistente de un nudo confinado es diferente que la de un nudo no confinado. Ustedes lo saben ya. Un nudo confinado tiene mucho mejor comportamiento, resiste más. Acuérdense que hasta hicimos un ejemplo en que resistía más el nudo confinado, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que visualizar eso, que sea un nudo confinado o un nudo no confinado. Y entonces consideramos lo siguiente, confinamiento de la unión. El nudo está confinado si cumple con lo siguiente. El ancho de las traves en los cuatro lados del nudo es por lo menos 3/4 del ancho de la columna. Esto lo podríamos ejemplificar con lo que vimos en el ejemplo que les mandé. Bueno, que hicimos aquí en clase y que luego se los mandé. Han de recordar que esta era la columna, ¿sí? Y la columna era una columna de 70 por 70 y las traves eran de 30 por 70. Si nosotros quisiéramos aplicar la revisión de si es un nudo confinado o no, esto es planta, ¿no? Veríamos que el ancho de las traves es de 30 centímetros y el ancho de la columna es de 70 centímetros. Es un nudo, pues no confinado, porque no cumple con que el ancho de las traves sea 3/4 del ancho de las columnas. ¿Qué ancho debería tener la trave para cumplir? Bueno, la columna tiene 70 centímetros de ancho. ¿Cuánto es 70 por 0.75? ¿Alguien lo está haciendo? Es nada más 70 por 32.5. 52.5. Esto quiere decir que nuestra trave o nuestras cuatro traves deberían tener un ancho de 52.5. Esto es ser un poco más anchas para que se considerara el nudo confinado. Y es correcto. Esta columna, le aplicamos carga axial importante, ¿sí? Y va a tender a expandir el concreto, a tensar todos los estribos de la columna. ¿Por qué? Pues por el efecto de Poisson, ¿sí? Ahora, pero si por los cuatro lados tenemos traves, ¿sí? En el nudo tenemos traves, ¿sí? Que prácticamente están en todo el ancho o casi en el ancho de la columna, pues no hay manera que se salga el concreto, porque esta trave pues tiene todo una longitud que pues está confinando, esa trave, hagan de cuenta que está ejerciendo fuerzas así, ¿no? ¿No? Que impiden que el concreto se abra. Entonces, este es un nudo confinado si tuviera este ancho. No es nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso, nuestras traves puestas así, pues sí permiten que el concreto se expanda y los estribos trabajen a tensión y revienten, ¿sí? Nuestras traves no logran eso, porque son muy angostas respecto a la columna.
Y además, esto es general, ¿no? O sea, en general las traves que usamos aquí en México son traves no tan anchas. En Estados Unidos se usan mucho más anchas las traves, ¿no? Pero bueno, aquí no las usamos así, pero de cualquier forma, ¿no? Pues es cuestión de revisar si cumplen con el 75%. Si cumplen el 75%, es que está confinado el nudo, y si no, no. En nuestro caso, en el ejemplo que empezamos a hacer, pues vemos que no está confinado el nudo, ¿no? Porque esto es lo que se nos está pidiendo. Pero también ocurre, lo vamos a ver más claro en este esquema de elevación que tenemos de la columna, de pin, de las normas, que aquí, por ejemplo, en el piso de abajo, se ve que esta trave y esta trave son de igual peralte y pueden confinar el nudo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tuviéramos una trave más peraltada que la otra, bueno, esta parte de aquí no tiene confinamiento y por aquí puede fallarnos. Entonces, el requisito adicional también es que las traves sean de un ancho tal que sea el 75% del ancho de la columna para confinar. Pero que en elevación, en peralte, sea también, cuando menos, la trave menos peraltada debería de ser, cuando menos, de un peralte igual al 75% de la trave más peraltada, para que no ocurra esto, ¿sí? Y confine, ¿sí? Acá se ve pues, que no hay para dónde se salga el concreto, pero aquí sí. Y nos pueden fallar los estribos y el concreto aquí. Entonces, estas son las dos condicionantes que se deben cumplir para considerar que el nudo está confinado. El primero es el que vimos, el ancho de las traves en los 4 lados del nudo es por lo menos 3/4 del ancho de la columna. Y el peralte en la trave menos peraltada del nudo es por lo menos 3/4 partes del peralte de la trave más peraltada del nudo. Ahora, ¿qué ganamos con esto? Bueno, en nudos no confinados, como el de nuestro ejemplo, debe prolongarse dentro del nudo el refuerzo transversal mínimo por confinamiento, ASH, en secciones rectangulares, o PS, en secciones circulares, ¿sí? O sea, es algo que ustedes ya es muy familiar para ustedes, lo hemos visto mucho. Ese es el refuerzo mínimo, ¿sí? Ya sea en columnas rectangulares o en columnas circulares. Este refuerzo se debe, se debe de prolongar dentro del nudo, ¿sí? El mismo que traíamos aquí, prolongarlo dentro del nudo, ¿sí? Y si este no es el mínimo, al menos sí, el mínimo deberíamos de prolongarlo dentro del nudo. Eso es lo que nos está diciendo la especificación, ¿sí? En nudos no confinados debe prolongarse dentro del nudo el refuerzo transversal mínimo por confinamiento, el ASH o el PS. Ahora, en nudos confinados, aquellos que cumplen con confinamiento, puede usarse la mitad de este refuerzo, ¿sí? O sea, si aquí nos salió a 10, acá podríamos separar dentro del nudo a cada 20 los estribos si es que está confinado. Y esto es tenerlo muy claro porque debemos dejar en los planos notas que aclaren esto, ¿sí? Porque eventualmente hay traves que no sean que confinen todo el nudo o que parcialmente lo confinen, etcétera. Debemos tener muy claro esto porque de repente ahí está el teléfono. ¿Pasamos los estribos corridos de la columna o los separamos? Bueno, eso debe estar especificado en planos, ¿sí? O sea, el constructor a la mera hora, pues dice, ya entendí que aquí en la columna van así los estribos, pero ¿qué hago en el nudo? Tiene que estar especificado, ¿sí? Y bueno, en cualquier caso, el refuerzo del nudo deberá tener la resistencia suficiente para soportar la fuerza cortante actuante, ¿no? Como siempre. Ahora, ¿esto qué nos lleva? A que en nudos confinados, ¿sí? La resistencia cortante BCR, que es, acuérdense que este es nuestro objetivo ahorita, evaluar el BCR,
¿sí? La resistencia cortante en nudos confinados en las 4 caras, o sea, que está confinado en las 4 caras, ¿sí? El cortante resistente es 5.5 FR raíz de F', BE por H. Ahorita vamos a ver qué es BE por H. En juntas confinadas, en 3 caras, ¿sí? 3 caras es que tiene tres traves en planta, es una columna de borde. O bien, en 2 caras opuestas nada más, ¿no? En este caso, el confinamiento es parcial, ¿no? Parcial, y en vez de que resista 5.5, resiste 4.5 ese nudo. Ahora, en otros casos, esto es, cuando no cumplimos con ninguna de estas dos, por ejemplo, nuestro caso, que no cumplíamos con nada, bueno, pues el cortante resistente sería 3.5 FR raíz de F', por B por H. Nos queda por definir qué es B por H. B por H, este es el nudo, ¿sí? Aquí está la columna, aquí están las 4 traves, y en planta, en el análisis en esta dirección, ¿sí? Debemos considerar que el BE por H, o sea, el área que resiste cortante en el nudo, es esta, la shurada. ¿Y esa cuánto vale? Pues vale, decíamos, BE por H, donde BE es el ancho de la sección que resiste cortante por H, que es la dimensión de la columna en la otra dirección. Quedaría por definir nada más que es BE. Aquí se ve lo que es BE. BE, ¿sí? Es la mitad del ancho de la viga, ¿sí? B es el ancho de la viga más B, que es el ancho de la columna, o el ancho de la viga más H, o bien B. Ahora, con la única salvedad de que BB, que es el ancho de la viga, si tuviéramos vigas de diferente ancho, pues sería el promedio, ¿no? De los dos anchos. Y eso es el BE por H. Entonces ya tenemos la forma de evaluar la resistencia a cortante, ¿sí? Y por supuesto, si esta cortante resistente únicamente con concreto no nos da el cortante último, bueno, pues hay que acudir a la resistencia que dan los estribos, que ya la sabemos calcular, ¿no? Es como cualquier sección a cortante con refuerzo, ¿no? Esto pues es como se revisa el nudo. Y hay un detalle adicional que tendríamos que ver, que es algo que quedó pendiente la vez pasada, pero ahora ya no es necesario que quede pendiente porque estamos analizando el nudo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en un nudo? ¿Sí? Imaginemos, estas son las traves y estas son las columnas, ¿no? Bueno, pues aquí resulta que, si ustedes recuerdan, tenemos aquí un momento flexionante. Este momento flexionante nos da una fuerza de tensión aquí y una de compresión acá, ¿no? Pero para que se desarrolle esta fuerza de tensión, pues lo hemos venido viendo. Esta fuerza de tensión vale 1.25 de AS por FY. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el esfuerzo en el acero va a llegar a FY, a 1.25 de FY. Y ese 1.25 de FY, pues se debe desarrollar aquí en la sección crítica, ¿sí? Para que se desarrolle este 1.25 de FY aquí, ¿sí? Debe de haber una suficiente longitud de anclaje de la columna, ¿sí? De la barra en la columna. Esto es, ustedes recuerdan que este es concreto y aquí tengo una varilla. Para extraerla, pues tiene que haber una longitud aquí de anclaje, ¿no? Donde van los esfuerzos al revés de la tensión, como aquí se ve, ¿no? Aquí hay una tensión y aquí hay unos esfuerzos que son los que equilibran la tensión, porque si no, pues se sale la varilla, ¿no? No hay aquí anclaje, se sale la varilla. Entonces tenemos que aquí, en la tensión se desarrollar 1.25 de
partir de esfuerzos, de un esfuerzo de tensión. ¿Por qué lo dejo hasta la mitad? Porque aquí hay una compresión, ¿sí? Que va a requerir también, esta compresión vale AS por FY, va a requerir también que se desarrolle en compresión la fluencia de tensión. O sea, en compresión, pues, lo contrario, ponemos aquí. Estos son esfuerzos de compresión, ¿sí? Estos son esfuerzos de compresión. Esta compresión necesita que esté anclada esta varilla, ¿sí? Ahora, sí, se requiere más longitud de anclaje en tensión que en compresión, ¿no? Y la longitud de anclaje de una varilla, por ejemplo, de pulgada, es como de 1,20. Entonces, en teoría, tendríamos que tener 1,20 para anclar la varilla, más a lo mejor 80 centímetros para anclarla en compresión. Estaríamos hablando de 2 metros, no sé, o casi 2 metros, que requeriríamos que el ancho de la columna tuviera para que pudiera permitir los anclajes de estas varillas, ¿sí? Pero también lo mismo pasa en, en tensión y compresión en la columna, porque tenemos momentos de la columna aquí y aquí, que ¿qué nos van a demandar? Pues una tensión aquí, una compresión acá, que necesitamos anclar. O sea, aquí tendremos que tener una tensión y una compresión. Otra vez, una determinada longitud para anclar esa fuerza de tensión y otra para anclar esta fuerza de compresión. ¿De qué igual? Tenemos una fuerza de tensión que hay que anclar aquí, ¿no? Y una fuerza de compresión que también hay que anclar. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, pues que nosotros necesitamos una cierta longitud de anclaje para que se desarrollen las fuerzas de tensión en el acero que hemos venido trabajando. Si no hay forma de que se desarrollen esas fuerzas, pues todo lo que estamos diciendo de 1,25 de FY y todo eso, pues no sirve para nada, ¿no? Porque no están trabajando las fuerzas así. Ustedes saben que un acero de refuerzo que no está anclado es como si no estuviera, ¿no? Porque se bota, se sale rápido. Ahora, esta situación también no es tan crítica como la estamos manejando aquí. Lo manejo así para que se vea el concepto, pero realmente hay otros elementos que disminuyen ese efecto. Por ejemplo, ok, necesitamos que esta varilla esté anclada en este núcleo de concreto, pero también sabemos que por cargas vertical, si este es un edificio de 20, 30 pisos, pues tiene una carga tremenda aquí, que está el concreto aquí súper confinado. Y con un concreto súper confinado por la pura compresión que tenemos aquí en el nudo, bueno, pues esta, esta adherencia va a mejorar notablemente. Y entonces no se requieren los 2 metros, se requiere mucho menos, ¿no? Y lo mismo ocurre en la trave del lado izquierdo, en las columnas, etcétera. Entonces, esas situaciones favorables hacen que no necesitemos anclar con toda la longitud de adherencia que nosotros sabemos en las traves y columnas. Pero sí hay un mínimo. Por ejemplo, nos dicen que el ancho mínimo de la columna para cumplir con ese requisito debe ser cuando menos 20 diámetros de, el, de la barra en tensión, ¿sí? De la barra transversal, perdón, de la barra en tensión, ¿sí? Igual acá, ¿no? El ancho de las traves, ¿sí? O el peralte de las traves debe ser igual a 20 diámetros de la barra de la columna. A ver aquí, vamos a repasar, porque creo que no lo dije tan claro, ¿sí? Este es el diámetro de la barra de la columna, ¿sí? Diámetro de la barra de la columna. Entonces, el peralte de la trave debe ser cuando menos 20 veces el diámetro de la barra de la columna. Y al revés, en traves, ¿sí? Este es el diámetro de la barra de la trave
el peralte o el ancho de la columna debe ser 20 veces el diámetro de la barra de la trave. Con estos requisitos que cumplamos en cuanto a dimensiones, estamos ya en posibilidades de pensar que está bien anclado nuestro refuerzo. Con esto terminaríamos el tema. Solamente vamos a ver el ejemplo que corresponde. Miren, vamos a regresar a nuestro ejemplo, que ya se los mandé, por cierto, ya completo, por eso. Ya incluye lo que acabamos de ver ahorita. En la revisión geométrica dejamos pendiente un punto. Revisamos la geometría de la trave, estuvo bien, la trave está bien, ¿sí? Ahí está, la trave está bien. Luego revisamos la columna, cumplió con sus requisitos, la columna está bien, ¿sí? Pero hay una revisión pendiente que ahora sí ya la podemos hacer, ¿sí? Porque ya abrimos el nudo, ¿sí? Revisión geométrica para anclaje del refuerzo. Refuerzo de trave, decíamos, las varillas del 8, el diámetro de la barra transversal, perdón, de la barra de la trave es 2.54, son varillas del 8 las que tenemos en las traves, ¿no? Son varillas del 8, la máxima, ¿no? Entonces, y la refuerzo de columnas, también la máxima bueno, todas son varillas del 8. Entonces, con eso, tenemos que revisar que el H de la trave, el peralte de la trave, sea mayor de 20 veces el diámetro de la columna. 20 veces el diámetro de la varilla de la barra de la columna es 20 por 254, ¿sí? Nos da 50.8. Nosotros la columna la traemos de 70 centímetros, entonces estamos ok, ¿no? Esto está bien, ¿sí? Y luego las columnas. La columna debe tener una dimensión C mayor o igual que 20 veces el diámetro de la barra de la trave, ¿sí? Que es 2.54, ¿no? Entonces sería 20 por 2.54, nos da 50.8. Otra vez, pues no tenemos problema. Entonces, la geometría de traves y columnas es correcta para el anclaje del refuerzo, que era la otra conclusión que nos faltaba. Es muy sencillo, pero bueno, ya lo tenemos. Y ahora sí vamos a ver la revisión del nudo. Ya pasamos la revisión de la columna, de la trave, ya la pasamos también. Ahora vamos a revisar el nudo. Resistencia acortante de nudos dúctiles. Este es el mismo esquemita que teníamos, o muy parecido al esquema que teníamos aquí, ¿sí? Entonces, diríamos, la resistencia acortante del concreto sería, si ustedes recuerdan,
tendremos que evaluarla en función de la resistencia a tensión del acero, ¿sí? Entonces, el T1 es igual a 1.25 de AS por FY. Esta tensión, ¿sí? Es 1.25 de AS por FY. Algo que ya teníamos evaluado. Si nos vamos a la D120, a la celda D120, a lo mejor es más fácil hacer lo que andar buscando la celda, pero bueno, nomás para que vean la congruencia. D120 dijimos, ¿no? Aquí está. Es 98.12. Así evaluamos cuando revisamos traves, ¿sí? Cuando revisamos traves, evaluamos la tensión en el acero de la trave que llega al nudo, que es 98.12. Después, vamos a evaluar, porque es todo lo que quede arriba de esta sección, ya evaluamos T1, ahora hay que evaluar C2, que es esta compresión. Pero les decía yo, C2 es igual a T2, que T2 es más fácil evaluar que AB por F'(C). Entonces, decimos C2 es igual a T2, es igual a 1.25 de AS por FY, que es lo que también ya hicimos de acuerdo con la D132. La D132, que es de 60 toneladas, que igual fue 1.25 de AS por FY, pero AS ahora está en lecho inferior, que es 60.06. Y esa ya tenemos entonces, ya tenemos la fuerza de tensión aquí y la fuerza de compresión aquí, que son 98 y 12, ¿sí? Pero para evaluar el cortante debe ser, acuérdense que es esta fuerza más esta menos la cortante de la columna. Es lo que tenemos por acá, ¿no? Esta fuerza más esta fuerza menos la cortante de la columna, ¿sí? Y esa cortante de la columna es la que vamos a sacar en función de los momentos resistentes. Sería, sabemos que la suma de los momentos resistentes en las traves, o sea, este más este, nos da 94.17, que eso lo tenemos también ya calculado en la C137. En la C137, que fue la suma del momento positivo más el negativo resistentes probables, que fue 94.17, que es la suma, ¿sí?, del momento positivo y el negativo que vimos por acá, ¿no? Este más este. Es este más este, nos dio el 94.17. Entonces ya tenemos que la suma de los dos momentos es 94.17. Y eso es igual a la suma de los dos momentos en las columnas de este y este. Entonces sabemos nosotros que la suma de los momentos resistentes en traves, que es 94.17, es igual a esta BH, o B de la columna, vamos a dejarlo así, B de la columna, por la distancia al centroide de la trave, que es H entre 2, o sea, sería B por H entre 2, ¿sí? Eso es lo que nos da este momento. Pero sabemos que la suma de los dos momentos es igual a la suma también de este más este. Y entonces, este otro momento, ¿cuánto vale? Lo mismo, la cortante por H entre 2. O sea, es dos veces el cortante en la columna por H entre 2. ¿Sí? Esto, quitamos estos dos y sería el que la suma de momentos resistentes es igual a B columna por H. El que andamos buscando es el B columna, que es suma de MRT entre H. Esto nos da que el cortante en la columna es 31.39. ¿Cuál es el cortante de diseño? El cortante último de diseño. Pues ahora sí ya tenemos todo. Era este más este menos el cortante último.
sería T1 más C2, ¿sí? Que fue igual a T2, menos B de columna, que lo tenemos aquí de 31, 39. Entonces esto da 126.79. Si quieren checar, esto sería, ¿sí? Sería T1, que es 98.12, más C2, que es 60.06, y menos 31.39. Esto les debe dar 126.79. Con esto tenemos ya el cortante último. Ahora vamos a calcular, porque la revisión de estados límite así debe de ser, ¿no? Que el cortante resistente sea mayor que el cortante último. Ya tenemos el cortante último. Hay que calcular ahora el cortante resistente, que es la suma del concreto más el acero. Calculemos primero el del concreto. Si nos da suficiente, pues ya, ¿no? Ese es el esquemita que les platiqué hace ratito. Entonces, las traves no confinan, porque ya habíamos visto que son de 30, y por lo tanto, pues no confinan a la columna. Es como esto. Son traves muy delgadas para la columna. Entonces, cuando no confinan las traves, ¿sí? En otros casos que no confinan, el valor es 3.5. Entonces, aquí sería 3.5 raíz de F'(C) por B E por H. Y vamos a evaluar BE como la menor de estas. Recuerden ustedes que el BE era esto, ¿no? Ese BE va a ser, dice, la mitad de BB más B. ¿Qué es BB? Aquí el BB no hay promedio porque son igual las dos, tienen 30 centímetros de ancho las dos vigas, o sea que no hay necesidad de un promedio. Entonces sería el ancho de la viga, que es 30, más el ancho de la columna, que es 70, ¿sí? Y esto nos da 30 más 70 entre 2 nos da 50, ¿no? Que es este de aquí, un medio de BB más B. Luego tenemos BB más H. BB más H sería 30 otra vez, es BB, más H, que son 100, ¿no? Que son 70, pues nos da 100. Y B, que es 70. Entonces la menor área disponible es de 50. Esa es la que rige. Entonces ya sabemos que BE, o sea, la BE que vamos a utilizar es de 50 centímetros, ¿no? O sea, esta BE, el ancho del área resistente, del área aquí anchurada, va a ser 50 centímetros. Y ya sabemos que H, pues es la columna en la otra dirección, que es 70 centímetros. Entonces, BE por H sería 3.500 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cuánto vale el cortante resistente? El cortante resistente entonces va a ser 3.5 por 0.75 por raíz de 300 por BE por H, que vale 3.500. Y con eso llegamos a que el cortante resistente, déjenme registrar la misma nomenclatura, vamos a poner CR, ¿no? Al cortante resistente. El cortante resistente va a ser mayor, que es este de aquí, y nos vamos desde acá también, BCR, ¿no? Entonces, BCR es de 159, mayor que el BU, que fue 126, ¿no? Entonces, no se requiere refuerzo adicional para cortante. Si esto fuera, en caso contrario,
¿sí? Que digamos que el BCR no alcanzó para tomar todo el cortante último, pues hacemos lo que siempre se hace, ¿no? Que es como, a ver si, como esta formulita, ¿no? Que es FR por AB, donde AB son los estribos que están en el nudo, por FY por D, que es el peralte del nudo, ¿sí? Entre BS. Este es lo que toma el concreto y lo que toma el acero, ¿no? Por cierto, aquí hay un error. En lo que les mandé, le corrigen, por favor. Aquí debe de ser, ahí dice que el BU es 116 y aquí es 108. Ahorita lo vi, que es 116.67. Y ya de una vez le corregimos y me hacen favor de dar este valor. Si hacen 116.67 menos 19.15 por 1000 y luego sacan recíproco y multiplican 0.75 por 4 por 1.27 por 4.200 y por 65. A ver cuánto da. Me da 10.66. 10.66. ¿Sí? Y entonces, y nosotros traemos la separación a 10. Entonces aquí debe ser 10 centímetros. 10, que es igual que el de proyecto. ¿Ok? Ahí les encargo que corrijan esto, por favor. ¿Sí? No cambia porque es los 10 centímetros, ¿sí? Pero ahí les encargo, ¿no? Que corrijan entonces esto, ¿sí? Pero fíjense, esto se requiere 10 centímetros, entonces en la conclusión que traíamos estamos mal, porque no es así. Dice, debido a que la fuerza cortante es constante en toda la columna, la separación de estribos en la zona central para cumplir la resistencia debe ser 10 también, ¿sí? 10 centímetros. Debe ser es igual a 10 y ya ponemos igual que el proyecto, como viene el proyecto, ¿no? Igual que el proyecto. Entonces, esta conclusión dice, en las zonas extremas de la columna y también, vamos a ponerle, así como en la zona central. Así como en la zona central. Como resultado de la relación se conservó la zona de confinamiento y se redujo la separación de la fuerza en la zona central, ¿no? Y aquí, como resultado, se conservó la zona de confinamiento y la separación de los estribos, ¿no? Y la separación de los estribos o de la separación del refuerzo transversal. Del refuerzo transversal
porque la propuesta de proyecto era a cada 10. Entonces aquí sería, como resultado de la revisión, se conservó la zona de confinamiento y la separación de los resultados de la zona central de la columna se redujo de 20 a 10 centímetros. Entonces, esto, por favor, tendrían que corregirlo. ¿Sí lo corrigen? En las notas que les mandé, ¿lo corrigen? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Es que estaba mal desde aquí, ¿no? Y ahorita por sacar esa formulita, vi que el 116 es el que debe de estar, que es este. Bueno, entonces le corrigen, por favor, ¿sí? Bueno, como ven ustedes, ya incluimos la revisión del nudo, ¿sí? Entonces ya hicimos la revisión de traves, de columnas y las uniones entre ellos. Este es un ejemplo, ¿sí? Hay medio inventadón, pero eso es lo que yo quiero que hagan en su proyecto. Por eso les pedí de utilidad de 4, ¿sí? Para que revisen todo esto. Insisto, no porque yo sea partidario de la de utilidad de 4, que en ocasiones así debe de ser. Y si a ustedes se les presenta una ocasión que así deba de ser, pues ya lo saben hacer, ¿sí? Pero vean que el diseño de traves, columnas y nudos dúctiles es diferente del diseño normal, ¿no? O sea, aquí el análisis elástico con el cual determinaron armados, pues todavía no acaba el diseño ahí. Hay que revisar si cumplen requisitos de esos armados, si cumplen requisitos de ductilidad. Y si no, hay que modificar. O sea, insisto, no es que tiremos a la basura el análisis elástico. Ya nos sirvió, ya vamos a diseñar con pura resistencia. No. Tenemos que ir comparando que nunca sea más desfavorable el análisis elástico que el de ductilidad. Pero como ustedes ven, es una forma un poco diferente de lo que venían acostumbrados a diseñar. Por eso mi insistencia, que el proyecto, ¿sí?, sea con ductilidad 4, para que practiquen todo esto. Y las dudas que vayan teniendo, pues ya saben que me las mandan por correo, o más bien dicho, las vemos en clase para que los enteren todos y a todos les sirva alguna duda, ¿no? Bueno, con esto terminamos este tema de marcos, ¿sí? Nos falta, hablando de diseño sísmico, nos falta otro tema que es mucho más reducido que este, que es el de muros de concreto. Ustedes saben que las estructuras, si tenemos una estructura a base de marcos de concreto y como ustedes ya vieron en sus análisis que hicieron, comparan sus gráficas de distorsiones con las admisibles y se les va para afuera de las admisibles, bueno, pues el primer paso es aumentar secciones de columnas y traves, pero en ocasiones ni eso es suficiente. Estoy hablando cuando traen edificios de 10, 15 pisos, ¿no? Ni eso es suficiente a veces. Y si están en zona 3, pues no es a veces tan fácil que con los puros marcos controlemos las distorsiones. En ese caso hay que incorporar a la estructura muros de rigidez de concreto, ¿sí? Para controlar los desplazamientos. Esos muros de rigidez de concreto son los que veremos ya en la próxima clase. Pero en su proyecto, por eso les di una estructura relativamente baja, para que nunca tuvieran la necesidad de meter muros de concreto. ¿De acuerdo? Y en esta semana, vamos bueno, ustedes podrán adelantar su proyecto, pero yo en estos días, poquitos, pero de asueto, voy a aprovechar para calificarlos y en una de esas les mando antes del lunes próximo sus calificaciones, pero
pero ustedes vayan pues desarrollando su proyecto. Terminando el tema de, ahorita hemos ya terminado el tema de marcos de concreto, ¿sí? Nos falta este tema de muros de concreto, pero esto es muy sencillo. Así que yo pienso que el próximo lunes, regresando de Semana Santa, máximo un poquito de la clase del miércoles, pero si no el próximo lunes, terminamos el tema. Yo digo que el lunes terminamos el tema de muros, es muy sencillo, ¿sí? Y estaremos listos para un segundo examen. Este segundo examen, yo pienso que podríamos hacerlo. Van a decir, pues primero entrega calificaciones de primer segundo de la semana. A ver, hoy está toda esta semana no hay clase. Empezamos el distrito. Yo podemos hacer el examen, porque nos falta una clase. Pero si les recomiendo que en este caso vayan revisando toda esta semana vayan revisando sus notas, etcétera. El día 18 va a Profesor, dar. disculpe, ya no lo escuché. Perdón. Miren, les comento que hoy estamos a 8, ¿sí? Y nos falta un solo tema que veremos en una clase, que es el de muros. Como la semana que entra no hay clases, lo veríamos el día 18, ese tema, y acabamos. Entonces yo creo que el día 22, otra vez, que es viernes, podríamos hacer el segundo examen, ¿sí? El segundo examen. Y, bueno, pues tienen toda esta semana, ya sé que es de vacaciones, pero pueden adelantar, estudiar algo, y las dudas que tengan, pues las podremos ver entre el día 18 y el día 20 para que el 22 tengamos el examen. ¿Está bien? Yo pienso que cae muy bien esta semana de asueto antes del examen, antes de la semana del examen. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, está bien. Bueno, entonces lo vamos a fijar para el día 22 el examen, ¿de acuerdo? Ahí les mando una notita. Todo lo que vimos ahorita ya lo tienen, ¿eh? Ya lo tienen. Les mandé todo el ejemplo completo y les mandé también las notas completas, ¿sí? Lo único es que tienen que corregir ese errorcito del ejemplo, ¿ya? ¿No? Bueno, entonces, pues, que descansen, pasen bien sus días de asueto, ahí cuando tengan tiempo echen una estudiadita y cuídense sobre todo, ¿no? Profesor, ¿nos va a enviar ejercicio de Sí. tarea? No te oí bien. ¿Nos va a enviar ejercicio de tarea? Quien preguntó no lo oí bien al último. Que si va a enviar ejercicio de tarea de lo de marcos y de muros. Pues les puedo enviar un ejercicio de tarea que pienso que sería muy útil, pero también sí es un poquito de carga de trabajo, pero sí se los mando. Ok, de tarea. Se los mando entonces ese ejercicio. Ok. Gracias. Bueno, ahí te van a aplaudir los demás, pero pues está bien. Sí, se los mando. Ok, tienes razón. Ok. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes de que viene al otro y que descansen. Nos vemos. Bye. Cuídense Gracias, mucho. profesor. Aparentemente, muy bien. Cuídense porque aparentemente creo que anda regresando esto de la pandemia, entonces cuídense. Nos vemos.